Espero que esté grabando. Sí, parece que sí. Ok, bien. Buenas tardes con los que han llegado tarde también. Como les decía, estamos en la semana número 6 para nuestro curso, para la sesión de teoría. Y estamos a una semana de dar nuestra práctica número 2 y a 2 semanas de dar nuestro examen parcial. Y los temas sobre los cuales debemos estar preparados para dichas evaluaciones son básicamente todo lo que es .NET Core y MVC. Por si acaso, para aquellos que están un poco preocupados la velocidad que están avanzando en la alta velocidad que están teniendo en laboratorio, yo espero que hayan podido conversar con el profesor Fred y hacerles llegar eh, ese malestar que están teniendo, en caso lo estén teniendo. Pero en el examen parcial, por si acaso, los temas que yo voy a evaluar son los que veamos hasta donde lleguemos en teoría. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, no deberían preocuparse tanto. Si les está quedando claro lo que vamos avanzando semana tras semana aquí en teoría, entonces no deberían de tener problemas en su examen parcial. ¿Ok? Aún así, vamos a hacer repasos antes de la evaluación. Incluso me parece que la siguiente semana, antes de dar la práctica 2, al igual que lo hicimos con la práctica 1, vamos a dedicar los primeros minutos para hacer un breve repaso. Así que yo les recomiendo que hagan lo posible por llegar temprano a dicha sesión. ¿Ok? Bien, entonces, regresando a nuestro sílabo. La clase anterior ya habíamos hecho ya les había dado una introducción muy breve a el patrón MVC. De hecho, había una tarea que ustedes debían entregar hasta las 5 de la tarde del día de hoy, en donde debían explicar ustedes con sus propias palabras cuál es el entendimiento que ustedes tienen sobre este patrón. Aún no he revisado sus envíos, lo voy a revisar al finalizar la clase. Pero para estar todos uniformes, a estas alturas ya todos deben de saber que MVC es un patrón de diseño. Y como les había mencionado también en la clase anterior, un patrón de diseño resuelve un problema común en la ingeniería de software. Entonces, MVC resuelve un problema común, que en este caso es la organización de los contenidos de una aplicación. Entonces, yo les voy a mostrar aquí en mi pantalla. Espero que se está viendo el Visual Studio Code, ¿me pueden confirmar? Sí, profesor. Sí, ok, gracias. Yo recuerdo el primer lenguaje que aprendí para hacer páginas web, dejando de lado los lenguajes de frontend que son HTML, CSS y JavaScript. El primer lenguaje que yo aprendí para hacer que la página web se vuelva dinámica, o sea, que los contenidos vayan cambiando en base a los datos que se almacenaban en una base de datos, fue PHP. Entonces, PHP, al ser un lenguaje de scripting, uno tiene la libertad de embeber, de incrustar código PHP en los ficheros HTML. Entonces, donde yo necesitaba que el código o que lo que se vaya a generar del HTML sea dinámico, ahí específicamente incrustaba el código de PHP para que en lugar de que aparezca, por ejemplo, una noticia estática, aparezcan 10 noticias seleccionadas de la base de datos. Entonces ahí colocaba un código PHP que repitiera las noticias que se encontraban en la base de datos. Entonces, al comienzo, uno tiene la satisfacción de que funciona, porque uno coloca un código sencillo y funciona. El problema viene cuando esa página crece y después de tener, no sé, 30 líneas de código, 80 líneas de código, comienza a tener 200, 600, 1000, 2000, 3000 líneas de código. Hacer que en un fichero esté contenido todo el código del HTML y a la vez código PHP que mantiene lógica de negocio, que mantiene la lectura de la solicitud, los parámetros que vienen por get, los parámetros que vienen por post, y a la vez tener código PHP
que ayude a generar la respuesta que el cliente va a recibir, eso se vuelve muy poco sostenible. Lo que genera es que el costo de mantenimiento de dicha aplicación crece. Y si el costo de mantenimiento crece, pues a la larga eso nos afecta económicamente, sobre todo al dueño de la aplicación, que podrían ser ustedes o tal vez una empresa que les pidió a ustedes que construyan el aplicativo. Entonces, em, para lidiar con ese problema es que nacen patrones como este, que nos permite organizar los contenidos de la aplicación de una manera mucho más clara y que nos permita mantener un costo de mantenimiento relativamente bajo, en función de que ustedes lo vayan aplicando correctamente. Entonces, ¿qué sucede cuando nosotros construimos una aplicación en VC? Antes que todo, voy a crear una aplicación desde cero. Ya la vez pasada habíamos creado una usando la plantilla MVC. Esta vez no voy a usar la plantilla MVC. Lo que voy a hacer es usar la plantilla web, que me va a generar una página web, pero vacía, sin el patrón MVC de por medio. Y vamos a ir analizando cómo es que el patrón se va añadiendo a esa página web. Entonces, ahí tengo una carpeta nueva que se llama web. Está vacía. Y voy a aplicar el comando que ustedes ya conocen, que es .NET New, para crear un nuevo proyecto. Y esta vez, en lugar de console y en lugar de MVC, que fueron las plantillas que usamos la clase pasada, voy a usar web. Y vamos a ver qué diferencias encontramos. De hecho, acá dice, es la plantilla para crear una aplicación ASP.NET Core vacía. ASP.NET viene a ser la parte de las bibliotecas, de las clases que tenemos dentro del framework dedicadas a la construcción de páginas web. Entonces, si ustedes crean una página web usando .NET, pueden decir que están usando ASP.NET, ¿okay? Que es esa sección de la biblioteca de .NET que nos permite crear las páginas. Entonces, el proyecto ya fue creado. Podemos observar a la izquierda de que hay muy pocas carpetas y hay unos cuantos ficheros. Entonces, aquí sobre esta página, yo voy a ejecutar esa página. Voy a hacer un .NET Run y vamos a ver qué sucede. Voy a levantar el endpoint que aparece aquí. Y lo que yo observo es esto de acá. Dice Hello World. ¿De dónde vendrá ese mensaje? Pues lo primero que se suele hacer cuando se crea una página nueva es ir desde, como se dice, desde el inicio hasta el final. Y el inicio de una aplicación, en este caso, es este archivo que se llama Startup. En este archivo Startup se está configurando, bueno, antes que el Startup incluso hay un archivo Program, por si acaso. Pero en ese archivo no vamos a tocar nada, así que no voy a indagar mucho en él. Este archivo Program lo que hace es llamar al Startup. Aquí lo dice. Entonces, regresando al Startup, aquí es donde se configura toda la página, toda la aplicación. Entonces yo puedo observar aquí que esta clase Startup tiene básicamente dos métodos importantes: Configure Services y Configure. Acá arriba, este método lo podemos usar para añadir servicios a nuestra aplicación. Y aquí abajo, sobre esos servicios que añadimos en el método anterior, aquí abajo los configuramos. En este caso, cuando ustedes crean una página web vacía, lo que se genera es este código que está aquí, que estoy señalando, que lo que hace es añadir un endpoint. Y el endpoint es, cuando se haga una solicitud GET a la raíz de la página, lo que se va a hacer es responder escribiendo la palabra Hello World. Por eso es que ustedes observan aquí que dice Hello World. Yo aquí puedo cambiar el mensaje y obviamente va a cambiar aquí también. Entonces yo aquí podría crear otro endpoint más que apunte a otra dirección y generar una respuesta diferente. Pero me voy a llenar de muchos endpoints si es que la página es muy grande. Entonces, sobre este esqueleto inicial, yo voy a ir añadiéndole solo el código necesario para que esta aplicación se comporte como MVC. Pero antes de ello, vamos a hacer lo siguiente. Aquí en Paint
debo indicar que yo no soy un gran dibujante. Mis habilidades de Paint van a dar fe de ello. Entonces, yo aquí les voy a colocar más o menos lo que sucede cuando una petición llega a la aplicación. Asumamos que esta es nuestra página. ¿Ok? Esta es la aplicación web. La acabo de crear. Entonces, nuestro usuario va a estar por aquí. Imagínense que es un usuario. Y nuestro usuario, con su navegador, no es la persona quien va a hacer la petición HTTP, sino es su navegador. Y su navegador, en este caso, vamos a decir que es Chrome. Entonces, Chrome es quien va a lanzar la petición. Entonces, lo primero que va a suceder es una petición, un HTTP. Y cuando nuestra web lo reciba, la va a procesar y va a responder. Acá va a haber un mensaje de respuesta. Esto lo hemos visto en la primera clase, ¿verdad? En la arquitectura, en la arquitectura web viendo el protocolo HTTP. Pero ¿qué pasa en esta zona de aquí? Acá. Según lo que ustedes han visto y lo que yo les he explicado en la clase anterior, lo que yo les expliqué en la clase anterior, dentro del patrón de diseño MVC, ¿cuál es el primer componente, o mejor dicho, el único componente que tiene contacto con estos mensajes? Tanto con la solicitud como con la respuesta. El controlador. Muy bien, es el controlador. Efectivamente. Entonces, el controlador lo vamos a poner por aquí. Lo vamos a poner en rojo. El controlador es quien recibe las solicitudes y quien despacha respuestas. Eso es importantísimo. Siempre lo he preguntado en el examen parcial, así que les voy adelantando que esa es una fija. Entonces, acá voy a colocar que este es el controlador. ¿Sí? Pero la única responsabilidad que debería tener este componente de MVC es el de recibir las solicitudes y despachar la respuesta. Para lograr este objetivo, el controlador tiene que saber qué responder. Y para saber qué responder, se va a apoyar de otros componentes. Vamos a colocar por aquí que existe otro componente llamado model o modelo. Y por acá hay otro componente, bueno, mejor morado, que se llama vista. Ya ustedes saben que la vista es el componente que se encarga de representar la interfaz de usuario. Entonces, en nuestra carpeta de vista vamos a tener múltiples archivos, múltiples ficheros que van a representar las diferentes interfaces gráficas que nuestra aplicación va a tener. Y en el modelo, este componente se va a encargar de gestionar la lógica de negocio que nuestra aplicación tenga. Cualquier regla de negocio, cualquier representación de las entidades de negocio debería estar ahí. Entonces, nuestro controlador va a decidir, cuando reciba una solicitud, va a decidir a qué modelo va a llamar y a qué vista va a llamar para poder generar la respuesta que va a recibir el usuario. Básicamente esa es la forma en que interactúa MVC internamente. Pero aquí hay una parte más que es muy importante. Esto de acá ustedes lo deben haber visto al hacer su tarea. Pero aquí hay una siguiente parte, una parte un poquito oculta, que se llama el routing. ¿Okay? El controlador se apoya del routing para saber cómo es que se va a armar la respuesta que el usuario va a recibir. Y esto lo hace de la siguiente manera. En MVC, al menos el que tenemos implementado aquí en .NET Core, si nuestra página es así, localhost 5000, por dar un nombre de página,
Lo que viene después del slash va a participar del routing. Y básicamente aquí tenemos tres partes, ¿ok? Yo lo voy a llamar A, B y C. Donde A viene a ser el nombre del controlador. B va a ser el nombre de la acción. Ahorita les explico qué es una acción. Y C va a ser el identificador del recurso que se quiera seleccionar en ese momento. Empecemos por la primera parte. A. Voy a ponerlo por aquí. A viene a ser el controlador. Cuando ustedes construyen una aplicación de MVC, pueden tener un controlador como pueden tener 20 controladores o 3 controladores. ¿De qué depende eso? Depende básicamente del tamaño que el aplicativo va a tener. Los controladores nos ayudan a organizar en paquetes todo el contenido de la página. Entonces ustedes pueden tener un controlador para la gestión de usuarios, pueden tener otro controlador para la gestión de ventas, otro controlador para la gestión del portal en sí, y así, pueden tener múltiples controladores. Pero cada uno de esos controladores se subdivide en acciones, que vendrían a ser unidades más pequeñas que atienden una necesidad en particular. Por ejemplo, si ustedes necesitan, para poner un ejemplo de la vida real, si ustedes necesitan, imagínense que ustedes ya egresaron de la carrera y quieren gestionar su diploma de bachiller, ya cumplieron todos los requisitos o quieren ir a preguntar cuáles son los requisitos, y ustedes saben que tienen que ir a una oficina en particular. Y esa oficina en particular está dentro de la FIA. Entonces, la FIA vendría a ser como nuestro controlador y la oficina que se encarga específicamente de ver el tema de grados y títulos vendría a ser la acción, para que tengan una idea de cómo es la división. Entonces, dentro de un controlador podemos tener múltiples acciones y cada acción se encarga de atender una necesidad específica de la aplicación. Entonces, esta segunda parte que ven aquí ustedes después del slash vendría a ser la acción. Y por último, la última parte es opcional. No siempre va a estar presente. Va a estar presente solo cuando ustedes requieran identificar un recurso particular. Entonces C voy a colocarlo como el ID de un recurso. ¿Y a qué me refiero con recurso? Si en el modelo ustedes gestionan o representan, no sé, productos, categorías, ese ID de recurso puede ser el ID de un producto o el ID de una categoría. Eso va a depender de ustedes, porque ustedes lo van a programar. ¿Ok? De estas tres partes, como les decía, estas dos de aquí siempre están presentes, son obligatorias. Y la última parte es opcional, así que aquí lo voy a dejar como obligatorio. Y el último es opcional. Sin embargo, ustedes se han dado cuenta que aquí, cuando yo creé la página, acá en la URL no dice slash algo, slash otra cosa, no dice nada. Y eso es porque MVC también permite establecer los valores del controlador y la acción por defecto. Entonces, cuando ustedes invocan una página como esta de aquí, localhost 5000, y lo dejan así tal cual, MVC va a presumir, bueno, no va a presumir, en realidad sí está definido en una parte del código, va a asumir lo siguiente. El controlador va a ser el controlador llamado home y debe existir. La acción se va a llamar index. Eso es por defecto, viene así de caja. ¿Se puede cambiar? ¿Podemos hacer que el controlador por defecto sea otro diferente a home? Sí se puede cambiar, hay una línea de código que cambiar. Y lo mismo sucede con la acción. Entonces, cuando ustedes no vean nada aquí, se está ya usando por defecto estos nombres de aquí, aunque no estén presentes en la URL. Pero cuando sí están presentes en la URL, se va a enrutar al controlador que esté indicado aquí y a la acción que esté indicada acá.
¿Ok? Tal vez ahorita suene un poco abstracto, pero ahora que lo veamos en código, tal vez se entienda mejor. Es muy importante, chicos, que esta clase, o mejor dicho, que esta parte teórica que estamos revisando aquí, les quede muy clara. Yo aproximadamente voy a hacer clase hasta las 6:15, 6:20. Y de ahí me voy a quedar con aquellos que necesiten asistencia en sus proyectos de laboratorio o con aquellos que tengan dudas. ¿Ok? Así que, por favor, no se vayan con la duda. No se vayan de esa clase con la duda porque las evaluaciones, las 2 evaluaciones que vienen después son muy importantes. Bueno, entonces esto es gráficamente lo que sucede cuando se recibe una petición, ocurre el routing, se selecciona un controlador, el controlador selecciona el modelo, selecciona la vista, y en base a eso el controlador genera una respuesta que es devuelta hacia el usuario. Y lo vamos a ver aquí, en esta aplicación. Para que nuestra página utilice MVC, esta es una página, recuerden que es una página vacía, lo primero que hay que hacer es en el método configure services, aquí hay un parámetro que se llama services. Ese parámetro nos permite añadir más servicios, registrar más servicios. Entonces yo voy a llamar a ese parámetro services y le voy a decir que añada, quiero que añada, que agregue MVC y voy a indicarle aquí una opción que es importante para que funcione con este esqueleto. Voy a añadir acá opciones, options. No me acuerdo cómo se llama esta opción, pero si lo veo por aquí me acuerdo. Acá, Enable Endpoint Routing. Le voy a decir que no, falso. En un momento les explico para qué sirve eso. Aunque pasar el mouse por ahí les dice para qué sirve. Esta es la primera línea necesaria para que el aplicativo comience a... Para que el aplicativo registre las clases de MVC. Y lo siguiente que se necesita es... Pues aquí yo creo que puedo borrar todo esto de acá. Lo borro. Incluso podría borrar esto de acá. Pero lo voy a dejar porque esto, lo único que hace esto es preguntar si nos encontramos en un ambiente de desarrollo. Y de ser así, nos va a mostrar un error detallado con todo lo que ocurra en caso haya un error. Entonces, eso hace que la página sea más informativa cuando falle. Entonces lo voy a dejar. Si lo quito, cuando ocurra un error va a decir hubo un error y ahí quedó el asunto y no voy a saber qué ocurrió. Voy a tener que ver aquí abajo el trace y ver en qué falló. Entonces, lo voy a dejar para facilitar, si es que me ocurre algún error, facilitar el entendimiento del error. Entonces, para terminar de registrar MVC necesitan una cosa más. Aquí hay que llamar a ese parámetro app y colocarle use MVC with default route. ¿Sí? ¿Qué significa que utilice MVC con el routing por defecto? Significa que va a aplicar esto de acá. Esta parte de acá. Cuando no haya nombre de controlador en la URL, por defecto el controlador que se va a usar se llama home. Y cuando no haya nombre de acción, por defecto va a ser index. Y ya está, eso es todo. Con eso la aplicación ya está usando MVC. Entonces, como ya no va a mostrar ese Hello World que yo tenía, que lo acabo de borrar, entonces tengo que registrar las carpetas donde van a ir los controladores. Esta parte ustedes ya la deben de saber. Solo se crea un nuevo folder. Aunque cuando ustedes usan la plantilla de MVC, esa carpeta controllers ya viene creada, entonces ustedes no lo hacen. Yo sí me veo obligado a hacerlo porque decidí crear un esqueleto vacío. Entonces escribo la carpeta controles. Aquí es muy importante que tomen nota de que esa carpeta está en plural. Si la colocan en singular, la aplicación no va a encontrar los controladores porque por defecto intenta buscar en una carpeta que esté en plural y que se llame controllers, así tal cual. También debe haber otra carpeta que se llame views para colocar ahí las interfaces gráficas. La carpeta model no es obligatoria, por ahora no la voy a usar, así que no la voy a crear, pero los controladores y las vistas sí, porque necesito una interfaz gráfica para mostrar al usuario y necesito un controlador que reciba la petición, entonces esas dos partes son obligatorias. Dentro de esta carpeta voy a crear un controlador.
Entonces yo necesito aquí crear una clase. Yo les recomiendo, si yo creo un nuevo archivo como figura ahí, y coloco, por ejemplo, home controller. Aquí el archivo es en singular, no es controllers, sino controller. El problema de hacer esto es que aparece vacío, y yo necesito la estructura básica de una clase. Entonces yo les recomiendo, voy a borrar el fichero, yo les recomiendo que busquen una extensión, aquí en extensions, que se llama C# extensions. Esta de acá. Entonces, ¿para qué sirve esa extensión? Para poder darle clic derecho, como están viendo aquí en la imagen. Por ahí le va a dar clic derecho y acá aparece, ven esta opción que se llama New C# Class. Ya, eso no me aparece ahorita, miren. Clic derecho, solo me dice New File. Entonces, si yo quiero poder registrar un fichero nuevo que ya tenga toda la estructura de una clase, esa extensión me va a servir. Entonces lo voy a instalar. Ya está instalado. Ahora cuando le dé clic derecho a controller, voy a cerrar esto. Cuando le dé clic derecho a controllers, ahora veo una nueva opción que se llama New C# Class, gracias a la extensión. Entonces lo voy a usar y lo voy a llamar Home Controller. Entonces mire, ya tengo este código ya escrito por defecto gracias a la extensión. Ahora aquí tienen que tomar nota de lo siguiente. Es importante que el fichero, el nombre del controlador esté aquí, seguido por la palabra controller. Siempre las clases controladoras van a terminar con la palabra controller en singular. Y para que esta clase sea considerada como un controlador, pregunta de examen parcial, para que sea tratada como tal, no basta con que esté dentro de esta carpeta, sino también debe heredar una clase llamada controller, en singular, no en plural como está apareciendo aquí, en singular. Cuando lo colocan así en singular, van a observar de que aquí está saliendo en rojo porque no está encontrando la clase controller. Para encontrarla, hay que hacer uso de este foquito que está acá, este foquito verde, que es verde, perdón, amarillo. Ese foquito aparece cuando ustedes hacen un clic sobre el error y Visual Studio Code intenta mostrarles a ustedes sugerencias. Entonces, si yo hago clic sobre el foquito, la primera sugerencia me dice que agregue este using. ¿Okay? El using es para referenciar a lo que se conoce como paquetes en Java. Entonces, si yo hago clic sobre esa sugerencia, me agrega arriba el using y el error desaparece porque esta clase controller reside dentro de este paquete. Dentro de este, en .NET no se le llama paquetes, se le llama namespace. Entonces, en realidad ese controlador existe, esa clase controller existe dentro de ese namespace. Y ahora sí, podemos decir que esa es una clase que está preparada para recibir las peticiones. Entonces voy a crear una petición. Perdón, una petición no. Recuerden que los controladores están divididos en acciones y cada acción sirve para atender una petición. Entonces voy a crear una petición. La petición por defecto debe llamarse index, así que voy a crearla para que exista. Y después voy a crear más acciones. Para crear una acción, esta debe ser pública, debe retornar eActionResult. Es una clase, es una interfaz en realidad. Es una interfaz que modela de forma genérica un resultado. El resultado puede ser de múltiples tipos. El resultado puede ser el contenido de una vista, ese es un tipo de resultado. Otro resultado puede ser un contenido JSON, en formato JSON. Otro contenido puede ser un fichero descargable. Entonces, para no indicar así específicamente cuál es el tipo de contenido, usamos la interfase genérica que nos permite devolver todos los contenidos posibles. Entonces lo dejo en eActionResult y luego viene el nombre, que sería index, seguido por paréntesis y las llavecitas. Esa es mi acción, es un método de una clase, para ser exactos. Y este método debe devolver algo. Lo que debe devolver tiene que ser siempre de tipo eActionResult. Entonces lo que yo voy a hacer es retornar. Voy a llamar al método view. ¿De dónde viene el método view? El método view viene de la clase controller. Gracias a que estamos haciendo una herencia,
es que se puede usar este método view. Sin la herencia, llamar a view no sería posible, porque me diría de que view no existe por ningún lado. Entonces, ¿por qué estoy retornando una vista? Le estoy diciendo a MVC de que cuando alguien llame a la acción index, que busque la vista correspondiente a esa acción index y que la devuelva. ¿Qué habrá ahí adentro? Todavía no lo sé, pero que la devuelva. Entonces, ¿dónde la va a buscar? La va a buscar en la carpeta views. Y en la carpeta views debe existir, esto también es una regla de la estructura de MVC, debe existir una carpeta por cada controlador. Pero esta vez ya no hay que ponerle la palabra controller al final. Entonces, ¿cuántos controladores tengo hasta ahora? Solo tengo uno. Se llama home controller. Pero en la carpeta views, esa palabra controller al final ya no se coloca. Entonces voy a crear un nuevo folder y lo voy a llamar home. Y dentro de home debe existir un fichero que contenga C# y a la vez HTML. La extensión es CS/HTML, CS de C# y HTML. Y ese fichero tiene que coincidir con el nombre de la acción. Entonces, si la acción se llama index, yo voy a colocar dentro de home un fichero que se llame index.cshtml. Y dentro de ese fichero voy a colocar un texto muy sencillo. Esta es la acción index del controlador home. Un texto cualquiera. ¿Okay? Entonces voy a grabar mis ficheros. Cuando vea una bolita blanca, significa que no está grabado. Tengan cuidado con eso. Entonces lo grabo. Todo está grabado. Y voy a hacer la prueba. Entonces, voy a correr la aplicación. .NET Run. Espera un poco. Y aquí están los dos endpoints que se han levantado. Entonces voy a invocar. Voy a regresar aquí a mi... ¿Dónde está mi ventana? Ah, ya lo cerré. Bueno, voy a hacer clic acá entonces. Y miren. Miren lo que ha sucedido aquí. Tengo... estoy llamando a solo 2.5000 y no hay nada más después. Pero se está invocando esta acción de este controlador. ¿Por qué? Porque son los que están marcados por defecto. ¿Qué pasaría si yo acá escribo, por ejemplo, portal slash acerca de? Lo primero que va a pasar al presionar enter es que me bota un error 404. Eso significa que la aplicación ha intentado seguir las reglas de routing y no ha encontrado... ¿Qué cosa no encontró? No encontró un controlador que se llame portal. Y dentro de ese controlador portal tampoco encontró, si lo hubiese encontrado, no encontró la acción acerca de. Entonces por eso me bota un 404. Entonces, ¿qué debería hacer yo para que esta ruta exista dentro de toda mi arquitectura, dentro de toda mi página web? Pues hay que crear este controlador y hay que crear esta acción. Lo voy a hacer dentro de controllers. Voy a crear una nueva clase C# y lo voy a llamar portal controller. Para que sea un controlador, tiene que heredar controller. ¿Okay? Un atajo para no estar llevando el mouse hasta el foco amarillo es presionar control punto. Control punto levanta ya la lista desplegable que aparece en el foco amarillo y ahí presionan enter y problema solucionado. Luego voy a crear la acción para acerca de y action result acerca de. Y voy a retornar una vista. Entonces, voy a cerrar la aplicación porque no hice el watch run. Lo voy a hacer ahora, .NET watch run, para no estar apagando y prendiendo. Watch run. Espero un poco que se compile y que se levante. Entonces regreso a mi página. ¿Dónde está mi browser? No me digas que lo cerré. Creo que lo cerré. Sí, lo cerré. Entonces, acá está mi navegador. ¿Cómo haría para llegar hasta acá? Tendría que poner aquí portal / acerca de. Y ahora miren lo que sucede. Hace un momento me botó un error 404, que significaba que no pudo encontrar el recurso. Miren lo que sucede ahora.
siempre es importante leer el mensaje. Dice, invalid operation exception. La vista acerca de no fue encontrada. Los lugares donde se buscaron fueron los siguientes. Se buscó en la carpeta views, carpeta portal, porque así se llama el controlador. Acerca de .cshtml no la encontró. Como no la encontró, pasó a buscar a la siguiente ubicación común, que es dentro de la carpeta views. Podemos tener una carpeta llamada shared, y dentro de share podemos colocar vistas que sean compartidas por diferentes controladores. Tampoco la encontró ahí, y tampoco la encontró aquí, que es otro lugar donde se puede colocar. Entonces, el error es muy, muy obvio, ¿no? He creado el controlador, he creado la acción dentro del controlador, pero no creé la vista. Y yo la vista la estoy retornando aquí. Este método es el que se encarga de hacer la búsqueda. El método ha buscado y ha fallado porque no lo pudo encontrar. Entonces, para que no falle, en la carpeta views, yo registro la carpeta portal y dentro de portal registro el archivo acerca de .cshtml. Entonces acá coloco, esta es la vista acerca de, voy a ponerlo entre comillas, del controlador portal. ¿Okay? Voy a detener esto porque ocurrió una excepción y no sé si se malogró la aplicación, así que lo detengo y lo vuelvo a levantar. Ok, ya está corriendo. Regreso aquí y presiono F5 porque al presionar F5 estoy haciendo que se vuelva a enviar una solicitud hacia mi aplicación. Entonces presiono F5 y esta vez me aparece, esta es la vista CPD del controlador port. Entonces, ¿qué ha pasado? Ha ocurrido el routing. Esto se ha enrutado al controlador portal y a la acción acerca de. ¿Y cómo haría para ir al mensaje anterior, a la vista index? Tengo dos opciones. O escribo aquí home, porque sé que se llama así, /index, y me muestra el contenido de la otra vista que está siendo despachada por otro controlador y por otra acción. Mi segunda opción es simplemente no colocar nada, así. ¿Por qué al no colocar nada figura ese mismo mensaje? Porque por defecto el controlador es home y la acción es index. Entonces, ¿qué pasaría si yo coloco /portal/ y lo dejo vacío? Así nada más. ¿Quién me puede indicar qué controlador y qué acción se invocarían en ese escenario? ¿Algún valiente que se atreva a siquiera adivinar? Tal vez un directorio donde te muestran las carpetas que hay dentro del portal. Eso pasaría si es que el servidor web estuviera configurado para mostrar directorios. Es posible. En algunos servidores web pasa. Pero en este caso, todo lo que esté enrutado acá arriba, todo lo que esté indicado acá arriba, no va a buscar directorios. Se va a analizar la ruta completa y en lugar de buscar directorios, va a hacer un enrutamiento, siguiendo la lógica que aparece acá. Esa lógica que aparece acá abajito. Entonces, siguiendo esa lógica, si yo le agrego aquí la palabra portal, ¿sí? Esta palabra portal haría que este home ya no se despacha. Entonces ya no va a llamar a home, va a llamar a portal. Y ahora yo les pregunto, después de portal, ¿está especificada la acción? La respuesta es no, no se ha indicado ninguna acción. Entonces, ¿qué nombre de acción se utiliza por defecto cuando no está indicada la acción? Lo dice aquí. Va a llamar a index. Index. Entonces la respuesta es, si yo coloco /portal y nada más, va a llamar a controlador portal acción index. Y por lo tanto me va a devolver un 404 porque no existe la acción index. Hagamos la prueba. Voy a presionar enter. 404. ¿Cómo lo soluciono? Creando la acción index. Entonces yo hago un copy paste de esto. Le digo créame acá un index.
Pero eso no es suficiente, hay que añadirle la vista también. Entonces, dentro de la carpeta portal también le agrego el archivo index. Y acá digo, este es el index del controlador portal, no el controlador home. Hasta ahí tenemos dos index, uno para home y otro para portal. Entonces, si yo refresco la página, index, me está diciendo que index no fue encontrado. Okay, voy a detener la aplicación. No sé si lo ha leído bien o yo escribí mal el nombre del fichero. CS.html. Sí, está bien. Y aquí lo grabé. Sí. Vamos a ver. Ahí está. Sí, no refrescó el cambio. Entonces ahora me está invocando el index, pero del controlador portal. Y si yo quiero el index de home, solo cambio aquí portal por home. Y me dice, esta es la acción index, pero de otro controlador. Y así funciona el routing. Entonces cuando ustedes navegan por una página, solo pueden ocurrir dos cosas. Que las carpetas que ustedes ven en la URL sean carpetas de verdad y se esté utilizando una aplicación de tipo scripting, o que se esté aplicando un enrutamiento, como es el caso de esto, ¿no? Y yo no tengo una carpeta llamada home. La tengo, pero dentro de la carpeta views. Si yo quisiera llamar a la carpeta home que está dentro de views, yo haría algo como views/home, ¿verdad? Pero eso acá no existe. No es que ustedes puedan ir por la carpeta que físicamente existe y puedan buscar un fichero. No funciona así. ¿Okay? Siempre la primera parte va a ser un controlador, la siguiente parte va a ser una acción y la tercera parte va a ser un identificador. Los identificadores los vamos a usar más adelante, cuando veamos base de datos. ¿Okay? Creo que con eso ya podríamos responder una pregunta que tomé en un examen parcial pasado. Voy a verificar de que... Voy a buscarlo para ver si les ha quedado claro. Denme un segundo para buscarlo. Si tuvieran alguna duda, por favor me lo hacen saber mientras lo voy encontrando. Exámenes. Yo recuerdo que fue un parcial. ¿De cuándo habrá sido? Vamos a ver este de aquí. No, este no fue. Este de acá. No, este tampoco fue. Este fue. A ver. Examen parcial del 2019-1. Pregunta 2. La pregunta 1 fue una tarea, así que nada complicado. La pregunta 2 dice, dado la siguiente configuración, dice dada la siguiente configuración de routing en MVC, esto valía 4 puntos. Acá dice que el routing por defecto es esta partecita / esta partecita. ¿Qué significa eso? Esto de acá me está diciendo de que la primera parte, el primer slash, o sea, esto de acá, este primer slash que dice A, o mejor dicho, este primer slash que está aquí, va a ser el nombre de la acción. Luego dice slash, y lo que viene después va a ser el nombre del controlador. O sea, ¿qué está pasando aquí? Se ha invertido el orden del patrón. Normalmente es primero controlador y luego acción. Aquí está al revés. ¿Qué significa el igual C? El igual C significa que ante la ausencia de indicar el nombre de la acción, se va a utilizar C como defecto. ¿Y qué significa el igual A? Lo mismo. Ante la ausencia de indicar el nombre del controlador, se va a aplicar A como nombre del controlador. ¿Cuál es el routing por defecto? El routing por defecto es así. Default. Y acá se coloca controller igual home slash action igual index slash id. Así. Este es el routing por defecto.
Entonces, ¿qué pasa cuando ustedes no indican el controlador? Por defecto se asume que es home. ¿Qué pasa cuando no indican la acción? Se asume que es index. Y la primera parte es el controlador, la segunda parte es la acción y la tercera parte es el identificador. Acá está al revés. Lo que es la acción está primero, lo que es el controlador va segundo. Entonces, habiendo dicho eso, si yo invocara esta ruta de aquí, 5000/b/c, según la plantilla que está acá arriba, la primera parte corresponde al controlador o a la acción. Sin miedo, chicos. Acción. Muy bien, a la acción. Entonces, este B que ustedes ven aquí es la acción. Por lo tanto, se va a invocar la acción B. La siguiente parte correspondería al controlador. Y como controlador se va a invocar el controlador C. Lo voy a poner en el centro. ¿Okay? Entonces, esa sería la respuesta para el primer escenario. En el segundo escenario, se sigue la misma lógica. La primera letra vendría a ser la acción. Por lo tanto, la acción es la letra C. La acción es C. El segundo sería el controlador. Y el controlador sería A. Ahora aquí. La primera sería la acción. Entonces acá coloco A. El segundo sería el controlador. Sería C. ¿Y qué pasa cuando no indico nada? ¿Cuál sería la acción por defecto? C. Entonces C se coloca donde dice acción. Y por defecto sería A. Esa era la respuesta que daba 4 puntos en este examen parcial. ¿Okay? Esto de acá, antes del examen parcial vamos a resolver exámenes parciales pasados para que tengan una idea de cómo son los exámenes que yo suelo tomar. Yo creería que ustedes ya pueden responder alguno de estos. Por ejemplo, la 4 dice cabecera HTTP que permite identificar el sitio web sobre el cual se obtendrán los recursos. ¿Cuál era esa cabecera? ¿Alguien la recuerda? ¿Lo recuerda? Ay, Empezaba con H. ¿Cuál fue su pregunta, Host, ingeniero? No lo he creo. escuchado. La pregunta es la que está aquí. ¿Cuál es la cabecera que permite identificar el sitio web? Alguien dio una respuesta, no lo pude escuchar. Host. Host. Host, así es, host. Por lo tanto, aquí la respuesta correcta es ninguna, porque host no aparece aquí. Cuando una solicitud HTTP falla en procesarse del lado del servidor, este devuelve un código de 3 dígitos que empieza con... ¿Con qué dígito empieza ese resultado de 3 dígitos? Eso fue un tema de la primera clase. ¿Alguien lo sabe? El 404. No, 404 es un error específico. Tiene 3 dígitos y empieza con 4. Aquí la pregunta es, ¿con qué dígito empieza? Entonces, si ustedes creen que la respuesta es 404, ustedes deberían colocar ahí 4 porque empieza con 4. Pero no, la respuesta no es 4. Entonces, 5, así es. Todos los errores que empiecen con 4 significa error del lado del cliente. Y si empieza con 5, es error del lado del servidor. Por eso que acá dice, si falla en procesarse del lado del servidor. En el patrón MVC implementado en ACPNet, las acciones de un controlador deben devolver un objeto de tipo. Eso lo acabamos de hacer. Las acciones, estas son las acciones. Deben devolver un objeto de tipo. Acá está lo que se devuelve, que es eAction result. Esa es la respuesta. Y así. Okay, ya más adelante vamos a resolver exámenes de ese tipo. Okay, ahí tienen una idea de más o menos cómo son los exámenes. Tengo varios aquí para mostrarles, pero eso lo vemos después. Entonces, espero que el routing haya quedado un poco más claro. En todas nuestras clases, el routing siempre va a ser el mismo, va a ser este de acá. Primero va a ser el nombre del controlador y después va a ser el nombre de la acción. No lo vamos a cambiar nunca, vamos a usarlo por defecto.
Pero yo esa pregunta la puse para saber si todos lo tenían claro. O sea, si tenían claro cómo se está aplicando el patrón de routing. Yo recuerdo que en ese entonces éramos como 30 alumnos y no más de 5 respondieron bien ahí. La mayoría aplicó siempre la primera parte es controlador, la segunda parte es controlador. Lo que normalmente aplican aquí, acá arriba. Este es el controlador y lo que viene es la acción. Entonces siguieron ese mismo orden y obviaron de que en el ejercicio se indicaba de que se había invertido el orden de las partes. Pero bueno, normalmente cuando pregunto algo, mejor dicho, cuando muestro algo en clase no lo vuelvo a tomar en una evaluación. Pero quién sabe. Sigamos entonces. Para terminar, vamos a colocar un poco de código HTML aquí. Okay. Voy a regresar al index. Este es el index del controlador portal. Y voy a añadir un menú de navegación que me permita ir entre diferentes páginas. Solo tengo 3 páginas. El index del portal, el acerca de del portal y el index del home. Son las tres acciones que tengo hasta ahora que están divididas en los 2 controladores que tengo. Entonces voy a crear un menú de navegación que me permita ir de una a otra sin estar manipulando la URL. Porque como ustedes saben, cuando uno navega por las páginas web, uno no está escribiendo arriba, quiero ir al controlador tal, acción tal. Son los hipervínculos los que permiten que el usuario pueda moverse de una página a otra página. Entonces aquí yo voy a crear un pequeño UL con LIs, con 3 LIs. Y adentro voy a colocar un hipervínculo. Y este va a ser el home, perdón, no, este va a ser el index de home. Este va a ser el index de portal, el controlador portal. Y este de acá va a ser el acerca de. Okay. Ya no coloco que es de portal, sabemos que es de portal, pero como no hay espacio para ambigüedades, no coloco el controlador. Acá sí, como tenemos 2 index que son igualitos, entonces estoy colocando el nombre del controlador para saber a dónde estamos yendo. Entonces, grabo, veo que aquí está recargando la página. Ya la recargó. Regreso aquí. Voy a portal. Y ya no escribo index. Podría escribir index, pero no es necesario porque ya sé que por defecto se agrega un index automáticamente. Y ahí está mi menú de navegación. Obviamente todos apuntan al mismo lugar, ¿no? ¿Por qué todo apunta al mismo lugar? Porque el href está vacío. Como está vacío, entonces todo apunta al mismo lugar. Entonces, para yo irme al index, que es el controlador home, yo tendría que colocar aquí /home /index, que sería la ruta destino para ir a esa acción. Para ir al index de portal, tendría que poner /portal /index. O simplemente /portal nada más, porque el index se sobreentiende. Y para ir a la acerca de, tendría que poner /portal /acerca de. Ahí sí tengo que colocar el nombre de la acción. Lo grabo. Se detectó aquí el cambio, porque estoy con watch run. Y refresco la página. Actualizo F5 y si paso el mouse por mis hipervínculos, miren en la parte de abajo del navegador, me dice home /index. Aquí me dice /portal. Y aquí acá me dice /portal /acerca de. Vamos a ver si funciona. Si yo me voy a acerca de, hago un clic. Ahí está. Me fui a la otra vista. Regreso, me voy a index de home y me dice esta es la acción del controlador home. Y si me voy a index portal, me quedo acá mismo porque ya estoy en esa página. ¿Se han dado cuenta que cuando yo me voy a otro index como acerca de, pierdo el menú? ¿Alguien sabe por qué pasa eso? ¿Por qué mi menú desaparece? En la vista solo está eso. ¿Por qué? Porque en la parte de la vista del controlador portal solo está eso. No Es más. porque el menú
que yo he creado solo existe en esta vista. En el acerca de no existe, solo está este texto. Y ese texto es el que me está mostrando aquí. No tendría por qué mostrarme un menú. No le he dicho que me muestre el menú. Solo está este texto y ese texto es el que me muestra. Entonces, si yo quisiera que se muestre el menú también ahí, pues la solución más sencilla es que yo copie todo esto y lo pegue acá, en el acerca de. Así. Entonces, al pegarlo, esa vista también va a tener el menú. Miren. Refresco aquí y aparece el menú. Entonces yo puedo ir desde acerca de hasta index portal y mantener el menú. Pero si me voy a index home, desaparece también, porque ese index que está en home no tiene menú. Entonces nuevamente la solución es pegar. ¿Alguien tiene algún inconveniente con esta solución? ¿Alguien le ve una desventaja a estar copiando el menú en todas las vistas? Cuando cambie el nombre de home portal, creo que va a tener que cambiar en cada una también. Efectivamente, esa es la desventaja. Estamos repitiendo código. Y en ingeniería de software, repetir código debe disparar una alarma en los ingenieros de software de que algo no está bien. Un código repetido significa que cuando ese código se intente actualizar, no solo se va a actualizar en un lugar, sino en varios, porque se está repitiendo en varios lugares. Y si para actualizar un código hay que actualizarlo en varios lugares, lo que está provocando es que está aumentando el costo de mantenimiento. Como hay más lugares donde actualizar, se necesita más tiempo. Tiempo igual dinero, entonces cuesta más. Esto tiene una solución. La solución es que creen ustedes una vista compartida que muestre el menú en todas las páginas. Y para hacer eso, yo me voy a apoyar aquí en la carpeta Views. Voy a crear una carpeta nueva llamada Shared, que es compartido. Y dentro de Shared voy a colocar un nuevo fichero que se llame plantilla general.cshtml. Esta vista de aquí lo que va a hacer es contener toda la plantilla general de mi página. Y una plantilla general normalmente contiene una cabecera, contiene un menú, un pie de página, etc. Entonces voy a hacer algo muy sencillo. Voy a crear la estructura de HTML5. Aquí voy a crear un H1 que diga mi página web en MVC. Esto de acá lo voy a rápidamente, usando CSS inline, lo voy a centrar. Perdón. Text Center es la clase en Bootstrap. Text Align Center, mucho Bootstrap. Text Align Center. Luego voy a colocar mi menú. Así que voy a copiar este menú que lo tengo distribuido en todos lados. Y lo voy a poner aquí debajo de mi H1. Luego voy a colocar un div, un main mejor. Dentro del main voy a colocar el contenido de mi página y voy a terminar con un footer. Voy a poner algo sencillo creado por J. Y lo voy a centrar también. También le voy a poner un poco de padding. Voy a poner un 3M de padding. Al encabezado también le voy a poner un poco de padding para que no esté todo pegado. Ya está. Entonces, esta es una plantilla que voy a reutilizar en todas las vistas. Para poder reutilizarla es importante que yo indique dónde voy a colocar yo el contenido de las vistas que van a usar esta plantilla. Y yo quiero que el contenido que las vistas tienen se coloque dentro del main. Entonces voy a colocar acá, voy a llamar a un método que se llama renderBody, que se utiliza con arroba. Todo lo que empiece con arroba dentro de estos ficheros se conoce como Razor. Razor es una sintaxis que permite incrustar C# dentro del archivo HTML. Por eso es que los ficheros se llaman CSHTML. Entonces, ahí está mi plantilla. La he grabado, pero no la estoy usando. El archivo existe ahí, pero no lo estoy usando. Para usarlo, se hace lo siguiente. Miren, voy a regresar acá a mi archivo
Home Index. Voy a refrescar. Ahí está Home Index, se ve así. Por ningún lado aparece el header ni el footer. Por lo tanto, no estoy usando la plantilla. Entonces regreso a mi archivo Home Index, que es este de aquí, y yo voy a borrar el menú. Ya no quiero el menú porque voy a hacer que este archivo use la plantilla general. Y en esa plantilla general ya hay un menú y también hay una cabecera y un pie de página. Para decirle que use esa plantilla, yo voy a colocar aquí arroba y voy a llamar a la propiedad layout, que es una propiedad de las vistas, y voy a decirle usa la plantilla general.com. Okay. Lo grabo. Miren lo que va a pasar ahora. Espero que recargue la página. Ya la recargó. Entonces, en lugar de solo mostrarme esto de aquí, miren, mejor lo quito un momento. Así se vería la vista si solo tiene esto de acá. Para que vean la diferencia. Miren. Ahí está. Solo texto, porque hay solo texto. Pero basta con que yo le agregue esto de aquí. Miren cuál es el cambio. Refresco. ¿Qué ha pasado acá? Se ha añadido un encabezado. Se ha añadido el menú. Esto de acá que era la parte del render body. Y un pie de página. Entonces, esta vista no tiene el menú. Pero le estoy diciendo que utilice esta plantilla general. Entonces, lo que está sucediendo aquí es que se está cargando todo este fichero dentro de este de aquí. Y este contenido que yo he colocado acá, que es un texto, se está colocando donde aparece el render body. Eso mismo yo puedo hacer con las demás. Entonces voy a copiar esto de aquí. Me voy a la cerca de, y en lugar de tener un menú ahí fijo, pongo este layout de acá. Y me voy al índice del portal y hago lo mismo. Ahora mis tres vistas están usando la plantilla general. Si se dan cuenta. Entonces regreso a mi página, refresco, ahora me voy a índice del portal y cambio esta parte de acá. Me voy a la cerca de y cambio esta parte de acá. Y gracias a esa plantilla general yo estoy colocando un diseño común a todas las páginas sin repetir código. Bueno, sin repetir código, aún hay un código que se está repitiendo, que es este de acá. Esto se repite aquí y aquí. Entonces todavía hay algo que se está repitiendo. Hay una manera adicional de no repetir siquiera eso de ahí. Y con eso termino. Dentro de la carpeta Views, acá, en la raíz de Views, puede existir un fichero llamado raya abajo viewstart.cshtml. Ese nombre es clave, es un nombre reservado. Cuando ese fichero existe dentro de la carpeta Views, ese fichero se ejecuta automáticamente. Si es que existe, ¿no? Si no existe, no lo va a ejecutar. ¿Y para qué sirve? Sirve para colocar código en común a todas las vistas. Entonces, como todas mis vistas van a usar mi plantilla general, entonces yo coloco aquí el código de decirle que el layout o distribución que va a usar cada vista va a ser el de plantilla general. Si yo lo coloco ahí, ya no es necesario que cada acción esté colocando esa directiva. Entonces lo puedo borrar de los tres lugares. Lo he borrado de los tres lugares. Y en teoría, si yo no conociera sobre el archivo viewstart, cada una de estas tres vistas debería mostrar solo ese texto de ahí. Sin embargo, no solo está mostrando el texto, está mostrando la plantilla general. ¿Por qué? Porque el archivo viewstart le está diciendo a todas las vistas que se use la plantilla general. Entonces, si yo tuviese alguna vista, ¿qué pasa? Si yo tuviese alguna vista que no va a usar la plantilla general porque va a tener un diseño distinto, perdón, disculpen, así son los gatos. Si yo tuviese alguna vista que no va a usar ese diseño general que acabo de crear y va a ser un diseño diferente, entonces yo iría a esa vista y este código que está aquí ya se lo indicaría a esta. Acá sí específicamente le digo, este no va a usar la plantilla general, va a usar la plantilla simplificada, por ejemplo, ¿no? Y de esa forma le estoy diciendo que esta vista, y solo esta vista, va a usar una plantilla diferente a las demás. Las demás, al no tener nada definido,
van a usar lo que ViewStar le esté diciendo. ¿Ok? Y es así como ustedes pueden crear diferentes diseños para una misma página. ¿Ok? Esto lo borro porque esa plantilla no existe. Si lo ejecuto va a fallar. Entonces, con eso estamos cerrando el tema de cómo es la estructura de una aplicación MVC por dentro. Para suerte de ustedes, cuando ustedes empiezan una aplicación nueva, ustedes escriben .NET New MVC. Y al hacer eso, el archivo ViewStart ya está creado. Cuando tengan tiempo, verifiquen algún ejercicio que ustedes ya hayan creado previamente. Vayan a la carpeta Views y verifiquen de que este archivo ViewStart ya existe. Y de hecho acá creo que el archivo se llama raya abajo layout. Y en ese archivo raya abajo layout ya incluso ya está referenciado Bootstrap, porque la plantilla lo hace por ustedes. Van a observar también que en el startup, este código de usar el MVC, el usar el routing, también está escrito. O sea que ustedes ya no lo tienen que escribir. Lo único que tienen que hacer es registrar los controladores que van a usar, las acciones que van a tener cada uno de esos controladores y las listas. Ese es el trabajo de implementar la página, básicamente. ¿Ok? Hasta ahí, chicos, ¿alguna duda? ¿Todo claro? Voy a indicarles un error que ya han presentado tres alumnos que han venido, han acudido, me han buscado porque no les funciona la aplicación que han estado construyendo. Y ese es un error muy común, ¿ah? Esto les puede salvar la vida en un laboratorio. Pasa cuando, les voy a indicar, voy a reproducir el error y de ahí les voy a explicar por qué sucede. Miren. Escrito .NET Run. Y miren, ha fallado. Y normalmente cuando uno ve estos errores horribles, uno es normal asustarse porque uno dice, ¿y esto qué cosa es? Yo no he tocado nada de esto. Kestrel, por si acaso, es el nombre del servidor web que se está levantando para servir a nuestra página web. Eso es algo interno. Pero el problema no es esto. El problema no lo van a encontrar ahí. Donde ustedes deben de buscar es al inicio del error. Aquí. Aquí les está diciendo cuál es el problema. Y ahí está diciendo lo siguiente. Ha fallado enlazar la dirección HTTPS 97001, o sea, localhost 2.5001. ¿Por qué? Porque la dirección ya está en uso. Ahora, ¿por qué está en uso? Si yo recién estoy levantando, ¿quién lo está usando? La respuesta a esto es que ustedes sin darse cuenta, y me imagino que ha sido así, en Visual Studio Code ustedes pueden tener varias terminales. Yo aquí tengo dos abiertas, una que dice Bash y la otra dice .NET. Entonces, ¿dónde se está ejecutando? Se está ejecutando en la otra terminal, en la primera. En la primera yo ya lo estoy ejecutando. Y una aplicación no se puede levantar dos veces, solo se puede levantar una vez. La primera ejecución ya está tomando el puerto, por lo tanto la segunda no va a poder. Si yo quiero levantar la aplicación en la segunda, obviamente lo que tengo que hacer es terminar la primera. Entonces voy a la primera, presiono Control C, ya se apagó, ya se soltó el puerto, regreso a la segunda y vuelvo a levantar la aplicación y ahora sí funciona. Entonces, si yo me voy ahora a la primera e intento hacer lo mismo, obviamente me va a salir el error que les mostré, porque el puerto ya está siendo usado. ¿Ve? Entonces, recuerden, solo pueden levantar la aplicación una vez. Y llegar a esta situación suele ocurrir cuando abren aquí varias terminales. ¿Ok? Entonces tengan cuidado con eso. Les puede ahorrar mucho tiempo, les puede quitar frustraciones en sus aplicaciones, porque a veces uno codifica todo está bien y cuando lo quiere probar, no puede probar por culpa de ese tema, ¿no? No se da cuenta e intenta levantarlo varias veces. Pero bueno, ya saben. ¿Ok? Entonces, si no hay dudas, chicos, cerramos la sesión aquí. Continuamos el siguiente martes. Por favor, vengan temprano para el repaso general. Y de ahí continuamos con la evaluación. ¿Ok? Si alguien tuviese
problemas o necesita ayuda con sus aplicaciones en laboratorio, simplemente me lo hacen saber. Yo me voy a quedar aquí hasta las 7 atendiendo sus consultas. Con los que no tengan dudas, nos vemos el siguiente martes. Buenas tardes con todos. ¿Dónde está el botón de detener grabación? Buenas tardes. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, ingeniero. Buenas Buenas tardes. tardes. Buenas tardes. Ingeniero.